Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. En 2013 se cumplieron 50 años del asesinato del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. El aniversario dio pie a la publicación de libros, reportajes de prensa, programas especiales y hasta películas de cine en las que se reconstruían los hechos y se especulaba sobre su explicación. Y es que, aun después de medio siglo, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy sigue suscitando tanto interés y polémica como el primer día. Las encuestas realizadas entre la población estadounidense demuestran que para una inmensa mayoría de los ciudadanos, la interpretación oficial de los hechos es a todas luces insuficiente. Pero la polémica no solo se explica por la natural dificultad para asumir la muerte inesperada y violenta de un hombre joven, inmensamente popular y que se encontraba en lo más alto de una prometedora carrera. Tras 5 décadas de investigación, la mayor parte de los expertos coinciden en señalar que las circunstancias en torno a la muerte del expresidente presentan demasiadas preguntas sin respuestas claras. Probablemente ningún otro hecho de la historia reciente de Estados Unidos ha provocado tanta polémica ni tantas páginas escritas. Las inconsistencias de la versión oficial, unidas a la clasificación durante 75 años de los papeles sobre la investigación, no han hecho sino alimentar un debate que no cesa. Más de 300 teorías, según el cómputo de los expertos, tratan de arrojar luz sobre lo que sucedió. ¿Fue, como se dijo, un solo hombre el culpable? ¿Cuántos disparos se produjeron? ¿Procedían todos del mismo lugar? ¿Cuál pudo ser el móvil del asesinato? ¿Por qué se continúan ocultando los datos? El estado de la cuestión sigue muy abierto, pero el empeño de los investigadores nos acerca cada vez más a la verdad de lo que sucedió aquella trágica mañana en las calles de Dallas. Escuchas el caso JFK. Un sol radiante. El 22 de noviembre de 1963, poco antes del mediodía, un joven y apuesto matrimonio descendía de un avión en el aeropuerto de Dallas. A los pies de la escalerilla aguardaban para darles la bienvenida el alcalde de la ciudad y su esposa. Ella ofreció un ramo de rosas rojas a la recién llegada, que lo tomó con elegancia. Los Kennedy eran la pareja a la que todo el mundo deseaba parecerse en Estados Unidos. Jacqueline, la primera dama, lucía un traje de chaqueta rosa perfecto para la ocasión, y la estampa de John, el presidente de Estados Unidos, no era menos impecable. Nada hacía presagiar que, en menos de una hora, la sangre del joven presidente cubriría las ropas de ambos.
Aunque Dallas no era la mejor ciudad que visitar para un miembro del Partido Demócrata, las elecciones presidenciales previstas para 1964 hacían recomendable el viaje. En las calles de la ciudad, cientos de personas se agolpaban a lo largo del anunciado trayecto de la comitiva presidencial. Todo el mundo quería ver a la pareja más popular de América. Aunque era otoño, las nubes matutinas se habían disipado y un sol radiante lucía en el cielo. Despejado en el centro de Dallas, quitad la capota, sentenció uno de los agentes del servicio secreto cuando le preguntaron si la limusina de los Kennedy iría cubierta. Probablemente la frase retumbaría en su cabeza de por vida. Mientras, en el sexto piso del almacén de libros de texto de la céntrica Plaza Daly, un hombre, Lee Harvey Oswald, manipulaba un Mannlicher Carcano de cerrojo. Había adquirido el fusil unos meses antes en una armería de Chicago que se lo había hecho llegar por correo. Había pagado menos de $20 por él. Oswald era un tipo huraño, una infancia difícil y sus problemas para relacionarse con los demás le habían hecho llegar a los 23 años dando tumbos por la vida. Incluso se había alistado en los Marines, pero tampoco en eso había tenido éxito. Apostado en la ventana del almacén, Oswald esperó pacientemente la aparición de su objetivo. En el coche presidencial, 4 personas, además de los Kennedy, recibían los saludos de la multitud. El gobernador John Connally, su esposa Nellie y 2 agentes del servicio secreto, Roy Kellerman y Bill Gray. A las 12:30 la limusina atravesó la plaza y giró reduciendo la velocidad para enfilar la calle Elm. Solo 80 metros separaban el coche de la ventana por la que asomaba el Mannlicher de Oswald. De pronto sonó un disparo e inmediatamente otro más. El presidente de Estados Unidos se llevó las manos al cuello mientras su mujer, aterrada, se volvió hacia él. Y entonces un tercer disparo impactó de lleno en la cabeza del dirigente. Jacqueline Kennedy trepó por la limusina mientras un agente del servicio secreto se echaba sobre ella. El coche puso rumbo al cercano hospital Parkland, pero nada se podía hacer ya. Durante más de media hora, los médicos lucharon sin éxito contra lo imposible. A la 1 de la tarde, John Fitzgerald Kennedy fallecía. En el almacén de libros, la policía iba de un lado para otro. Oswald, reconocido como trabajador habitual, pudo abandonar el edificio sin problemas. Cuando varios testigos afirmaron haberle visto en la 6ª planta justo antes del tiroteo, Oswald ya se dirigía hacia su pensión en el barrio de Oak Cliff. Ningún trabajador más había huido del almacén, de modo que la policía se lanzó a su búsqueda. A la 1:30 el agente local J.D. Tippit le detuvo en plena calle, pero Oswald, impávido, sacó un revólver y acabó con la vida del policía. Aún volvería a tratar de usarlo cuando media hora más tarde fuese finalmente capturado. El país, el mundo entero, estaba conmocionado. ¿Cómo podía haber sido asesinado el presidente de la primera potencia mundial? ¿Quién era ese tal Lee Harvey Oswald? ¿Y por qué había cometido el magnicidio? Sin embargo, cuando aún no se había dado respuesta a estas preguntas y los estadounidenses no habían recuperado el aliento, otra muerte arrojaría para siempre el caso al ámbito de la duda. El 24 de noviembre, la policía de Dallas decidió trasladar a Oswald a la cárcel del condado. Las cámaras de televisión recogían en directo las imágenes del joven asesino esposado y rodeado de agentes aún en las dependencias policiales, cuando entre la multitud
se abrió paso un hombre, Jack Ruby, el propietario de un local nocturno de la ciudad sobradamente conocido en la comisaría. Sacó un revólver y disparó contra Oswald. El asesino de Kennedy había muerto, y con su muerte se abría la espita de las teorías de la conspiración. ¿Un hombre solo? El presidente de Estados Unidos había sido asesinado a plena luz del día, en la calle y rodeado de cientos de personas que podían relatar con detalle los hechos. Sin embargo, las cosas no iban a ser tan sencillas. Que Lee Harvey Oswald había disparado el rifle que la policía había encontrado en el almacén de libros de texto parecía indudable. No se había molestado en desmontarlo y llevárselo. Tampoco lo había limpiado y la huella de la palma de su mano estaba allí. Que solo él había disparado contra Kennedy y cuántos disparos se habían producido ya no era tan fácil de precisar. La policía de Dallas interrogó a múltiples testigos oculares, pero solo una cosa quedó clara: la enorme confusión que rodeaba el asunto. Algunos de los declarantes afirmaban que los disparos procedieron de detrás de la limusina, mientras otros aseguraban que se produjeron por delante. Tampoco estaba claro el número de detonaciones, aunque en el almacén de libros se habían encontrado 3 casquillos de bala. Además, en un error imperdonable, un agente cuya identidad no pudo precisarse había ordenado limpiar el coche, por lo que resultaba complicado establecer con precisión la trayectoria de los disparos. El 29 de noviembre, Lyndon B. Johnson, que había jurado su cargo como nuevo presidente del país en el avión que trasladó el cuerpo de Kennedy de Dallas a Washington, estableció una comisión para investigar a fondo los hechos. La comisión Warren, integrada por 7 hombres entre políticos, un ex agente de la CIA y un magistrado del Tribunal Supremo, se encargó de la investigación oficial. Casi un año más tarde, en septiembre de 1964, presentó los resultados de su exhaustivo trabajo. El llamado informe Warren recogía la versión oficial de los hechos. Lee Harvey Oswald era el asesino de John Fitzgerald Kennedy. Había efectuado 3 disparos con su fusil, uno fallido, otro que había herido al presidente en el cuello y un tercero que había impactado en la cabeza y le provocó la muerte. 3 disparos procedentes de una misma arma y realizados desde el mismo sitio por un único hombre. No existían pruebas de que Oswald formase parte de una trama más compleja. La muerte de JFK no obedecía a ninguna conspiración. El gobierno necesitaba zanjar el asunto Kennedy y la ciudadanía exigía una explicación y un culpable. Y eso era precisamente lo que el gobierno ofrecía con el informe Warren. Si, como se afirmaba en él, todos los disparos procedían de detrás de la limusina, ¿por qué más de 40 testigos aseguraban con rotundidad lo contrario? ¿Cómo podía un solo hombre haber asesinado al presidente de Estados Unidos? Y sobre todo, si no había conspiración, ¿por qué ese hombre estaba muerto? La tesis oficial dejaba demasiadas preguntas flotando en el aire, y los estadounidenses se daban cuenta de ello. Las teorías sobre posibles tramas de conspiración para asesinar a Kennedy comenzaron a proliferar con fuerza, y la idea de que al menos otro francotirador había actuado junto a Oswald arraigó en la población. La convicción de que en la Plaza Daily tuvo que actuar más de un asesino
no sólo obedecía a la divergencia de testimonios sobre las trayectorias de las balas, sino también a la rapidez con que se habían efectuado los disparos. No parecía verosímil que en poco menos de 6 segundos una misma persona hubiese podido realizar 3 disparos con un fusil de cerrojo que exigía ser montado y desmontado. Por otra parte, las declaraciones de los testigos oculares apuntaban varias procedencias para las descargas, además de la ventana del depósito de libros en la que se había encontrado el arma homicida. Entre ellas, las más probables parecían los edificios del registro, los juzgados, el edificio Daltex, otra ventana más al oeste en el propio almacén de libros y, sobre todo, el montículo de hierba situado a la derecha del coche presidencial en la calle Elm. La polémica se avivó aún más cuando en 1969 se hizo pública la llamada película Zapruder. El 22 de noviembre de 1963, el sastre de Dallas, Abraham Zapruder, había salido como tantos otros ciudadanos a ver el paso de la comitiva presidencial por la ciudad. Pero Zapruder deseaba conservar un recuerdo de aquel día y por eso había llevado consigo una pequeña cámara doméstica Super 8 milímetros. La casualidad hizo que el sastre estuviese grabando en la Plaza Daly cuando sucedieron los hechos, de suerte que su película se convirtió en el documento gráfico más completo de lo que sucedió. El FBI había empleado la película Zapruder en sus investigaciones, pero esta no se había hecho pública. Un fallo en la seguridad de su custodia cuando fue enviada a un laboratorio fotográfico permitió al periodista Robert Groden hacerse con una copia pirata. Poco después, millones de norteamericanos que veían el show televisivo Good Night America pudieron contemplar las imágenes grabadas en 1963 por Zapruder. En la película se veía claramente el momento de los disparos y cómo el cuerpo del presidente caía hacia atrás, por lo que parecía un impacto frontal. A juicio de muchos de los expertos que han investigado el asesinato de Kennedy, las imágenes no dejan resquicio alguno para la duda, pero tampoco faltan los especialistas en balística o forenses que afirman que el movimiento del cuerpo de Kennedy no implica necesariamente que el disparo procediese de la parte frontal. La polémica alcanzó tal magnitud que en 1976 el gobierno reabrió la investigación con el fin de determinar si hubo o no más de un francotirador. Un comité del Congreso de Estados Unidos, integrado por varios expertos, empleó las nuevas técnicas electrónicas entonces disponibles. A partir del análisis de las grabaciones de sonido de los hechos, llegaron a una conclusión sorprendente. No hubo 3 sino 4 disparos. Probablemente fueron 2 los francotiradores y, en consecuencia, no debía descartarse una posible conspiración. Sin embargo, los análisis realizados ya en 1982 y 2003 con la tecnología reciente han descartado las conclusiones del comité, pues parece que los sonidos recogidos en las grabaciones no corresponden con los disparos, sino con los ruidos de la plaza un minuto después de que fuesen efectuados. Aun así, la controversia continúa. Otra de las cuestiones que más han contribuido a alimentar la polémica sobre la existencia de otro francotirador es la reconstrucción de la trayectoria del primer disparo que hirió a Kennedy. Según la tesis oficial, ese disparo provocó 7 heridas diferentes en 2 personas distintas. La bala impactó primero en la espalda de Kennedy, salió por el cuello
alcanzó la axila derecha del gobernador Connally, le destrozó una costilla, atravesó el pecho, golpeó la muñeca y se alojó en el muslo izquierdo. Para los defensores de la teoría del segundo francotirador, resulta imposible que la bala hubiese hecho semejante recorrido, especialmente si se tiene en cuenta que para ello tendría que haber realizado varios movimientos en zigzag, puesto que el gobernador estaba sentado delante del presidente en el coche. Por el contrario, otros expertos insisten en que la bala pudo causar todas las heridas, puesto que en realidad Connally estaba desplazado unos 30 centímetros a la izquierda respecto a Kennedy, lo que anularía el problema del movimiento en zigzag. Hubiese o no un segundo francotirador, lo que parece innegable es que Lee Harvey Oswald era alguien perfectamente capaz de matar, por la formación que había adquirido durante el tiempo en que perteneció a los Marines. Sabía bien cómo emplear un arma, pero además de dominar la parte técnica, Oswald tenía la sangre fría necesaria para hacerlo. El asesinato del agente Tippit, 45 minutos después de haber disparado contra John Kennedy, es un ejemplo de ello, pero no el único. En abril de 1963, Oswald, cuyas simpatías políticas por el comunismo no ocultaba, intentó acabar con la vida del general Edwin Walker. El general Walker era en esa época una de las figuras más destacadas de la derecha estadounidense y su deseo de derribar el régimen castrista de Cuba era sobradamente conocido. En la primavera de 1963, una bala estuvo a punto de poner fin a su vida, pero el roce en el travesaño de una ventana desvió lo bastante su trayectoria como para salvarle la vida. En el momento no pudo establecerse quién había sido el autor del disparo, pero sería el propio Harvey Oswald quien se identificase como tal después de su detención. Oswald era capaz de matar y además no parecía una persona equilibrada. Quizás actuó solo y por su propia iniciativa, o quizás alguien supo sacar provecho de sus debilidades, alguien que después de hacerlo se aseguró de que nunca más pudiese abrir la boca. ¿Fue Oswald un cabeza de turco? Y, de ser así, ¿quién pudo estar detrás? La mano que mece la cuna. Entre las muchas teorías de la conspiración aparecidas en los más de 60 años que median desde la muerte de Kennedy hasta nuestros días, una de las más populares es la que sostiene la existencia de una trama comunista tras el asesinato del presidente americano. A comienzos de los años 60, la Guerra Fría se encontraba en uno de sus momentos más complicados. En octubre de 1962 se produjo la llamada crisis de los misiles, que puso literalmente al mundo al borde del abismo. Varias fotografías aéreas tomadas por aviones espías americanos demostraron la instalación de misiles soviéticos en territorio cubano. La tensión entre Estados Unidos y la URSS fue máxima. El presidente Kennedy reaccionó ordenando el bloqueo de Cuba y advirtiendo al presidente soviético Khrushchev de que el lanzamiento de misiles en suelo occidental sería tomado por su gobierno como un ataque. Finalmente, la crisis se resolvió gracias al acuerdo entre Kennedy y Khrushchev, por el que el segundo accedió a desmontar los misiles a cambio de que Estados Unidos no invadiese Cuba. La gestión de la crisis hizo crecer enormemente la popularidad del presidente americano.
y para muchos estadounidenses la humillación de Khrushchev fue un hecho. El deseo de revancha del líder soviético y la conveniencia política en esas circunstancias de hacer desaparecer a un personaje como Kennedy podrían ser la clave explicativa de su asesinato un año después. Cuando Oswald fue detenido e investigado, se supo que había vivido durante un tiempo en la URSS. Al parecer, en el verano de 1955, cuando pertenecía a los marines, realizó un viaje a Helsinki. Una vez allí, tomó un barco a Moscú y anunció junto con otros jóvenes su deserción. Sin embargo, 2 años más tarde, y después de haber contraído matrimonio con una mujer rusa, decidió regresar a su país. ¿Pudo Oswald tener algo que ver con los servicios de inteligencia soviéticos? Curiosamente, cuando los medios de comunicación anunciaron su detención, se le presentó como presidente del Comité de Juego Olímpico con Cuba. Oswald simpatizaba con el régimen castrista y, de hecho, había desempeñado labores como activista a favor de Castro. El gobierno de Kennedy había intentado derribar por todos los medios el régimen comunista de Cuba, desde la fallida invasión de la Bahía de Cochinos en 1961 a la Operación Mangosta de 1962 para atentar contra la vida del líder cubano. En consecuencia, las simpatías de Oswald por el presidente americano eran menos que escasas. Así las cosas, unas semanas antes del asesinato de Kennedy, Oswald viajó a México DF para solicitar en la delegación cubana de la ciudad un visado para viajar a La Habana y unirse así a la revolución. Aunque el visado le fue denegado, algunos especialistas creen que Oswald era ya un agente soviético y su viaje a México tuvo como único fin recibir instrucciones. La muerte de Kennedy habría sido, por tanto, un plan político al estilo de la Operación Mangosta. Otros especialistas, por el contrario, insisten en que la conexión soviética no ha podido ser demostrada y que, en un contexto en el que la guerra nuclear era una posibilidad real, el asesinato de Kennedy no ofrecía nada que ganar ni a Khrushchev ni a Castro. El contexto de la Guerra Fría no ha servido de telón de fondo a las teorías de la conspiración que dibujaban a Harvey Oswald como brazo ejecutor de la inteligencia soviética. También quienes apuntan a posibles culpables del asesinato de Kennedy dentro del propio sistema americano se apoyan en él para señalar a instituciones como la CIA. El fracaso de la invasión de la Bahía de Cochinos en 1961 hizo que no pocas cabezas importantes temiesen por su continuidad en la CIA. A juicio del ala más conservadora de la agencia de inteligencia, Kennedy no había sido lo suficientemente duro con el régimen de Castro al aceptar el acuerdo con Khrushchev y por el que se comprometía a no invadir Cuba. Se imponía, por tanto, la necesidad de encontrar una buena excusa para proceder a una nueva invasión de la isla y Lee Harvey Oswald podía ser útil para eso. Para quienes creen que Oswald pudo ser un agente de la CIA, hay varias cuestiones que deben ser tenidas en cuenta. Por una parte, solo si hubiese sido así, podría explicarse el hecho de que, cuando trató de regresar a Estados Unidos, después de haber desertado, tanto él como su esposa obtuvieron el pasaporte en solo una semana. ¿Por qué negar el pasaporte a un espía que habría permanecido varios años en la URSS haciendo acopio de valiosa información? Además, a su regreso no fue acusado de traición
sino que fue tratado como un ciudadano más. Por si esto fuera poco, para sembrar dudas razonables, 3 meses antes del asesinato de Kennedy, Oswald contactó con un grupo de exiliados cubanos conocido como Directorio Revolucionario Estudiantil, DRE. Se trataba de un grupo de jóvenes universitarios expulsados de La Habana por Fidel Castro que se habían organizado para hacer campaña contra el régimen cubano. En realidad, la DRE había sido patrocinado por la CIA con fines propagandísticos y de inteligencia en su lucha contra Castro. Parece que Oswald ofreció sus servicios al DRE, pero su conocida simpatía por el comunismo, oficialmente era un americano que había desertado, motivó que fuese rechazado. Cuando se supo que Oswald había sido detenido por asesinar a Kennedy, el DRE se lanzó a realizar una campaña en la que se afirmaba que Oswald había actuado por delegación del gobierno de Cuba. Gracias al papel representado por uno de sus esbirros, la CIA ya tenía una excusa para justificar una nueva acción militar contra la isla. Para los partidarios de esta teoría, lo más sospechoso de todo es el empeño de la CIA en ocultar los contactos de Oswald con el DRE. Así, cuando en 1976 el Congreso reabrió la investigación sobre el asesinato de Kennedy, la CIA asignó a uno de sus ex agentes, George Ioannidis, para que ayudase a los miembros del comité investigador. Pero nadie advirtió al comité que Ioannidis era precisamente la persona de la CIA encargada de controlar el DRE en 1963 y, por tanto, alguien directamente implicado en parte de los hechos que se tenían que investigar. La relación de Oswald con el DRE y la CIA sigue sin poderse demostrar con pruebas fehacientes, pero lo que sí es un hecho irrefutable es que la CIA continúa manteniendo clasificados a día de hoy los documentos relacionados con Ioannidis, lo que para algunos es tanto como una prueba. Frente a ellos tampoco faltan los expertos que descartan la responsabilidad de la CIA en la muerte de Kennedy e insisten en que el mismo presidente había nombrado director de la agencia de inteligencia a un buen amigo, John McCone. Aún así, también reconocen que la CIA parece obstaculizar el acceso a la información y que además la falta de control sobre un individuo con los antecedentes de Oswald deja a la agencia en una situación muy incómoda. Las acusaciones de ocultación de informes en el caso Kennedy no solo afectan a la CIA, también el gobierno de Estados Unidos se ha visto salpicado por ellas, en especial sobre todo lo que guarda relación con la polémica autopsia del cadáver del presidente. Contrariamente a lo que habría sido normal, los médicos del hospital de Dallas que atendieron a Kennedy y certificaron su muerte no realizaron la autopsia del cadáver. Por razones que no están claras, políticas de seguridad o personales de la viuda, el cuerpo fue trasladado inmediatamente a Washington a bordo del Air Force One. La autopsia se realizó en el Hospital Naval de Bethesda, Maryland, en presencia de una treintena de oficiales militares y sin respetar el protocolo habitual. La especulación sobre las posibles contradicciones entre las versiones de los médicos de Dallas y los que realizaron la autopsia acerca de los orificios de entrada y salida de las balas sigue alimentando un acalorado debate. ¿Trató el gobierno de ocultar información a los ciudadanos? Para muchos estadounidenses,
La única respuesta a esta pregunta es un sí rotundo. Sin embargo, para la mayoría de los partidarios de la teoría de la conspiración, no es en los comunistas, ni en la CIA, ni en el gobierno en quienes hay que detener la mirada, sino en la mafia. Son frecuentes las afirmaciones de la existencia de lazos entre John Fitzgerald Kennedy y la mafia. Se habla sobre los supuestos negocios de su padre, Joseph Kennedy, con esta organización y sobre el presunto apoyo electoral prestado por la mafia en la campaña presidencial. Pero ni los papeles de los Kennedy ni los archivos del FBI sobre este asunto han sido desclasificados. De lo que sí hay pruebas irrefutables es de que el hermano menor del presidente, Robert Kennedy, aquilató su carrera como fiscal general de Estados Unidos presentándose como azote de la mafia. La enorme presión de Robert sobre el crimen organizado, para la que recabó el apoyo de John, hacía que uno de los más fuertes deseos de la mafia fuese verle fuera de la Fiscalía General. Pero Robert era hermano del presidente y tocarle un pelo podía suponer un precio demasiado alto. Mas, ¿y si en lugar de eliminar al menor de los Kennedy se eliminaba a John? De un solo plumazo podían quitarse de en medio dos enormes estorbos y no temer las represalias, pues muerto John sería sucedido por el vicepresidente Lyndon Johnson. La animadversión del vicepresidente y Robert Kennedy era públicamente conocida, por lo que no cabía esperar que lo mantuviese en el puesto de fiscal general por mucho tiempo, como de hecho terminó sucediendo. Encontrar a un individuo como Harvey Oswald capaz de llevar a cabo del trabajo sucio si se le manipulaba adecuadamente, tampoco parecía tarea complicada. El único problema sería asegurarse de no dejar cabos sueltos, y para eso solo hacía falta que alguien bien relacionado con la mafia le cerrase la boca. Para quienes están convencidos de la responsabilidad de la mafia en el asesinato de Kennedy, el papel de Jack Ruby es la clave de todo ello. Aunque la investigación oficial no pudo demostrar que Ruby fuese miembro de la mafia, el estudio de sus registros telefónicos en las semanas previas al asesinato dejó claro que se relacionaba con algunos de sus miembros más importantes. ¿Eran sus actividades al frente del club nocturno que regentaba las que explicaban tales contactos? Según Ruby, sí, pues las llamadas habrían guardado relación con los problemas que, como empresario, parecía estar teniendo con un sindicato de artistas de variedades. Pero, ¿qué sentido tenía entonces que un tipo que podía tener problemas con la policía por sus actividades asesinase a Oswald? ¿Por qué llamar la atención de la policía y meterse en un problema? Quienes consideran a Ruby el nexo entre el asesinato de Kennedy y la mafia tienen clara la respuesta. Había que silenciar a Oswald. Sin embargo, la teoría continúa perteneciendo al terreno de la especulación, pues no ha podido ser demostrada con pruebas. Así las cosas, las enigmáticas palabras dirigidas por Ruby a las cámaras de televisión cuando fue detenido parecen hoy proféticas. El mundo nunca sabrá la verdad de lo ocurrido, mis motivos. En otras palabras, yo soy la única persona que está detrás de todo, el que conoce la verdad. Y esa única persona murió en la cárcel en 1967. Después de más de medio siglo, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy sigue siendo para muchos un caso abierto. La mayoría de los estadounidenses no creen que la versión oficial responda a la verdad,
y en ese enorme espacio para la duda crecen incesantemente todo tipo de teorías explicativas. La mafia, la CIA, el gobierno, los comunistas, los empresarios del petróleo de Texas, la industria armamentística, el ejército para proteger el secreto de la existencia de vida extraterrestre y hasta el Vaticano. Quizá la desclasificación en el futuro de toda la documentación relacionada con el caso permita por fin ver el trágico suceso en su dimensión precisa. Pero mientras tanto, miles de páginas tratan de esclarecer cada año qué sucedió en verdad aquella soleada mañana del 22 de noviembre en Dallas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima.